Ejercicio número 1, no dilato más. Se considera la siguiente representación gráfica de la función g. Tenemos, por ejemplo, dicha representación gráfica. La función g en este caso vendría a ser esta gráfica en cuestión, esta recta como tal. Y nos dice que con base en la información dada, considerar las siguientes proposiciones. La primera proposición dice que la pendiente de la función es 2/3. Y luego nos dice que la imagen de 3 dice que corresponde a 6. Ok, para ello vamos a conocer varios conceptos que involucran a la función lineal, empezando desde su representación algebraica. O sea, respecto a las funciones lineales, su representación algebraica viene a ser normalmente de la forma y igual a mx más b. Es decir, vamos a encontrarnos con varios ejercicios de que o una de dos, o nos presentan criterios que tienen más o menos esta estructura, o bien vamos a terminar construyendo nosotros expresiones algebraicas con una estructura más o menos como esta, de la cual vamos a aprender a manipular o a determinar el valor de m, que es conocido como la pendiente m. La pendiente m, primero vamos a aprender a calcularla. La pendiente de una función lineal necesita como base de información dos pares ordenados. Si yo quiero calcular la pendiente m, necesito dos pares ordenados, conocer cuáles son sus coordenadas en y y cuáles son sus coordenadas x. Y conociendo dichas coordenadas, poder presentar esta estructura. ¿Contamos con dos pares ordenados? ¿Les anticipo? Sí, contamos con dos pares ordenados. Uno de ellos es el par ordenado 0,4, que es la intersección que tiene la recta con el eje Y. Y el otro par ordenado es el menos 6,0, que es la intersección que tiene la recta con el eje X, en este caso. Fijémonos que aquí estarían, digamos, las coordenadas XY. Voy a decir que este es una coordenada, un par ordenado XY, y que este es otro par ordenado XY. De ahí a definir quién es X1 y X2 y quién es Y1 y Y2, esto queda a criterio y a comodidad del estudiante. Algo que a mí me funciona mucho es que en orden de lectura de izquierda a derecha voy estableciendo el par ordenado número 1 y el par ordenado número 2. Par ordenado número 1 sería X1, Y1. Y par ordenado número 2 entonces sería X2, Y2. Lo cual nos llevaría al compromiso de calcular muy cuidadosamente o de colocar muy cuidadosamente los elementos de esta fórmula, revisando ordenadamente quién es Y2, quién es Y1, quién era X2 y quién era X1. Y2 en este caso sería la coordenada 4, el componente 4. Entonces lo coloco en este primer espacio. El, el valor del Y1 vendría a ser ese componente Y del primer par ordenado, el que tengo más del lado izquierdo de la gráfica, en este caso el valor 0. X2 vendría a ser 0 y X1 vendría a ser menos 6. ¿Ok? Les invito, vayamos ingresando juntos esta fórmula en la calculadora y revisemos juntos qué resultado nos tira. Lo más probable es que nos presente un resultado en forma de fracción. Vamos a echarle un ojito. Sería tirar una estructura fraccionaria y presentar la expresión 4 menos 0 sobre 0 menos 6. Resultado, me dicen por ahí 2/3. ¿Ok? 2/3 será entonces. Al ser 2/3, este vendría a ser entonces el valor de la pendiente de nuestra recta. Entonces, ¿qué tenemos por acá? Que la pendiente de la función es 2/3.
Ajá. La pendiente de la función es 2/3. Pues en última instancia, resulta que sí es 2/3. Podemos dar por confirmada la primera proposición, entonces. Ahora, que la imagen de 3 corresponde a 6. Mira, si yo quiero calcular imágenes, necesito primero conocer cuál es el criterio de la función g. Y para conocer el criterio de la función g, necesito conocer primeramente el valor de la pendiente y el valor de este componente b. El componente b, ese componente b nos brinda información sumamente importante. Un tip: la intersección de la recta con el eje Y siempre corresponde al punto 0, B. ¿Esto qué significa? Que si conocemos cuál es el punto de intersección que hay con el eje Y, esto nos facilita información para identificar cuál sería entonces el valor del B. La intersección con el eje Y lo tenemos en este punto. Tenemos este par ordenado, 0,4. Entonces, con este par ordenado, ¿qué información podemos extraer? Podemos decir con seguridad que B es, por lo tanto, igual a 4. O sea, el punto de intersección que tengamos en el eje Y siempre va a ser el valor B que estamos buscando. Inclusive al revés. Si de repente conocemos cuál es el valor B, o sea, cuál es el componente B que nos dan algebraicamente, ese valor B lo podemos traducir siempre como intersección con el eje Y. Intersección de la recta con el eje Y. Entonces, tenemos que B es igual a 4. Ok. Y tenemos también que M es igual a 2/3, información que ya visualizamos anteriormente. Vamos por partes. M es igual a 2/3 y sabemos también que B es igual a 4. Como ya conocemos toda esta información, esto nos permite construir el criterio de la función g de x, que si bien técnicamente sería presentar la expresión mx más b, esto hablando en términos de lo que es ecuación de la recta, en vez de presentar el m, ojo, en vez de presentar el m y en vez de presentar el b, presentemos entonces el valor numérico que conocemos para m. Ya sabemos que m vale 2/3 y ya sabemos que b vale 4. Así que estaríamos hablando de 2/3 de x más 4. Como ya conocemos, o sea, como ya logramos construir el criterio de esta función, es a partir de este punto donde podemos preguntarnos, ok, ¿y qué hay de la imagen de 3? ¿Cuánto da el valor de la imagen de 3 a través de esta función, a través de este criterio? Y ojo que cuando estamos hablando de calcular imágenes, esto se refiere a aplicar la secuencia de cálculo de imágenes que ya conocemos de la calculadora. Recordemos en primera instancia que tendríamos que presentar el criterio de la función, en este caso 2/3 de x más 4, ahí estaría el criterio de la función, y de ahí darle a la secuencia de botones. ¿Cuál era la susodicha secuencia? Era cuestión de darle al botón calc, al 3 y luego al botón igual, dependiendo según corresponda a la calculadora. Les invito a apóyenme con este procedimiento, señores, y me indican qué resultado les tira la calcu en este caso. La imagen de 3, ¿cuánto nos terminaría dando en este caso?
Por ahí ya tengo una posible respuesta que me brindan en chat. Ya hay dos compañeros. Ok, ya hay movimiento por acá. Me permito corroborar desde mi calculadora. Sería darle al botón Calc, sería ingresar el 3 que es el valor que queremos probar, y darle al botón igual como corresponde. Y bueno, bonita sorpresa. Me está dando 6. La imagen de 3 efectivamente corresponde a 6. La segunda proposición resulta verdadera y por lo tanto podemos marcar opción A como respuesta correcta para este primer ejercicio, dado el hecho de que se confirma las dos proposiciones sí eran verdaderas. Ejercicio número 2. De aquí se complementan muchos conceptos importantes para la función lineal. Se consideran las siguientes proposiciones referidas a la función dada por f de x igual a mx menos 5. Ojo, esto si lo comparamos con la estructura y igual a mx más b, que era lo que les estaba diciendo recientemente, que, que sería, digamos, como la forma general, la forma algebraica de representar la función lineal. En este caso, la pendiente me lo están presentando de forma algebraica, de forma paramétrica. Es decir, todavía no sé a ciencia cierta el valor de la pendiente, pero el valor en B, de momento, conozco que es menos 5. Es decir, el valor que observamos aquí en la constante dentro de esta expresión algebraica, ya sea positivo o negativo, es el valor que le vamos a asignar o asociar al componente B. La pendiente, de momento, no se sabe cuánto vale. Ya no tiene nada que ver con el ejercicio anterior, advierto ese detalle. Así que revisamos algunos indicadores importantes. Dice que si m es menor que cero, entonces f es decreciente. Y luego dice que la gráfica de f interseca al eje y en 0,-5. Ok, ya esto corresponde a ciertos detalles teóricos que vamos a aprender a manejar. Primero que nada, vamos a hablar sobre la monotonía de la función lineal. Vamos a considerar tres casos. Si m es positivo, o mejor dicho, mayor que cero, entonces la recta es estrictamente creciente. Como primer caso. Segunda posibilidad, que en vez de decir mayor que cero, supongamos que el valor de la pendiente fuera menor que cero. De ser el caso, entonces ya la recta ya no sería estrictamente creciente, sería más bien decreciente. ¿Ok? Y en un tercer caso, en caso milagroso que el valor de la pendiente fuera igual que cero, se dice pues que en este caso la recta ya no sería estrictamente creciente y tampoco sería estrictamente decreciente. No, sino que en este tercer caso la recta sería constante. Vamos a tomar estas respectivas consideraciones. ¿Cómo se visualiza esto gráficamente? Bueno, creciente sería cuando la recta de izquierda a derecha vemos que la gráfica va en ascenso. Decreciente es cuando de izquierda a derecha observamos que la gráfica va en descenso. Y constante sería cuando la recta se mantiene a un mismo nivel horizontal, verticalmente hablando. ¿Por qué digo verticalmente hablando? Porque todos los valores en Y que podemos observar de este tipo de recta van a mantener un mismo valor constante, de ahí su nombre. O sea, imagínense una fila de puntos en el plano cartesiano donde que todos los puntos tengan siempre el mismo valor en Y. 1,6, 2,6, 3,6, 4,6 y todos 0,6. De modo tal que todos estarían en filita india horizontalmente fijos, horizontalmente constantes. Ok, entonces, lo que nos están presentando de la primera proposición es que si de repente sea esta situación, esta expresión,
supuestamente la función vendría a ser decreciente. Pues sin ir muy lejos, esa expresión simbólica se lee diciendo m menor que cero. Y si m es menor que cero, efectivamente la recta termina siendo decreciente. Lo que significa que la primera proposición resulta ser perfectamente verdadera. Así que no hay mucho que añadir de la primera proposición. De la segunda proposición, nada más les dejo un pequeño recordatorio sobre un tip que les escribí hace poco. Considerar ajá, que el valor de B indica directamente cuál es el punto de intersección que tiene la gráfica de la recta con el eje Y. Esto de la forma más directa posible. O sea que ya por conocer este componente B, esto nos permite dar por entendido que la intersección con el eje Y vendría a ser directamente el par ordenado 0, menos 5. Como se había mencionado en el ejercicio anterior, hay que recordar que la intersección con el eje Y corresponde siempre al par ordenado 0, B. Y en este caso, como ya se sabe cuál es el valor en B, o sea, menos 5, de ahí no habría mucho más que añadir. Ya tendríamos en absoluto cubierto la intersección con el eje Y para esta función f, en este caso. Lo que significa que esta proposición 2, a ver, intersección con el eje Y, ¿verdad? Sí, de hecho resulta ser verdadera entonces. Y como la proposición 2 también es verdadera, o sea, la primera proposición ya era verdadera, y vemos que la segunda también es verdadera. ¿Qué le vamos a hacer entonces? Decimos que ambas son verdaderas. Opción A, respuesta correcta para este ejercicio número 2. Dice el ejercicio que si D es una recta dada por Y igual a menos 4x más B, digamos que 1,2 es un punto contenido en ella. ¿Ok? Entonces, D interseca al eje Y ¿en qué punto?